Vietnam ha tenido suficiente de las ambiciones de China en el mar del sur de China, especialmente ahora que Beijing ha provocado nuevamente a Hanoi con un movimiento que no te sorprenderá. Pero China está arriesgando mucho en esta última ronda del gran juego en una de las regiones más calientes del mundo. Detesta cuando otros países tienen el valor de enfrentarse a ella, y Vietnam ha demostrado eso más de una vez. Pero, ¿qué alimenta realmente esta riesgosa disputa y hasta dónde llegará China para probar su suerte? Desde que China se apoderó de las Islas Paracel en 1974, sus enfrentamientos con Vietnam sobre el territorio del Mar del Sur de China solo se han intensificado. Los dos países continúan luchando por rocas, bajíos e incluso las fronteras marítimas de Vietnam, con puntos críticos como las Spratlys, que se erigen como símbolos de la implacable búsqueda de dominio de China. A medida que el poder de China ha crecido, también su audacia, dragando arrecifes, construyendo fortificaciones en islas remotas y demostrando su fuerza contra el comercio de otras naciones. Pero las agresiones de China no se limitan a Vietnam. También ha aumentado la presión sobre Filipinas. Desde que se apoderó del arrecife de Scarborough en 2012, China ha desafiado el derecho internacional, reclamando aguas que claramente pertenecen a la zona económica exclusiva de Filipinas. El resultado es un aumento en los encuentros volátiles entre embarcaciones filipinas y chinas, incluyendo un reciente enfrentamiento el 8 de octubre, donde un barco de la Guardia Costera China disparó a un barco de la Oficina de Pesca de Filipinas cerca del arrecife disputado. Sin embargo, China puede encontrar que Vietnam es un rival mucho más difícil de hacer retroceder, especialmente ahora que está presionando más al revivir viejas reclamaciones al Golfo de Tonkin, un paso que garantiza una feroz respuesta de Hanoi. China había reclamado una vez la totalidad del Golfo de Tonkin bajo el mapa original de 11 líneas, dibujado antes de que el Partido Comunista tomara el poder. Mao abandonó esa reclamación, pero parece que China podría querer reafirmarla nuevamente. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, dijo que era el derecho legítimo y legal de China determinar la línea base del mar territorial en el Golfo de Tonkin. La respuesta de Vietnam fue algo diferente. El Ministerio de Relaciones Exteriores declaró lo siguiente: Vietnam cree que los países costeros deben acatar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar al establecer la línea de base territorial utilizada para calcular la anchura de las aguas territoriales para garantizar que no afecte los derechos e intereses legítimos de otros países, incluyendo la libertad de navegación y la libertad de paso por los estrechos utilizados para actividades marítimas internacionales de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. China y Vietnam aparentemente habían resuelto su línea de demarcación marítima con un acuerdo en el año 2000. Aunque el último mapa no interfiere con ese límite establecido, Hanoi sabe que la palabra resuelto está escrita en agua en lo que respecta a Beijing. Solo el miedo a recibir algunos golpes a cambio evitará que China expanda esta última demanda en el futuro. Afortunadamente para Vietnam, ha dado más de unos pocos pasos para darle escalofríos a China, tanto en el pasado como en el presente. Para Vietnam, disuadir a China comienza con forjar mejores relaciones con su antiguo enemigo, los Estados Unidos. Desde 2020, Vietnam ha participado en el marco del Quad Plus. También ha aumentado significativamente sus lazos económicos con los Estados Unidos, con un comercio bilateral que se ha cuadruplicado de 30.000 millones en 2013 a 139.000 millones en 2023. Ese año, el presidente Biden realizó una histórica visita de Estado a Hanoi. Para conmemorar la ocasión, las dos naciones anunciaron que estaban elevando su relación bilateral a una asociación estratégica integral. Esto no es una alianza. Vietnam ha evitado históricamente tales compromisos. Sin embargo, su deriva hacia la órbita de América es clara. Vietnam ha sido reacio a forjar lazos de seguridad plenamente desarrollados, pero parece inevitable que la realidad geopolítica aumentará la cooperación en defensa. Forjar lazos económicos más fuertes con Estados Unidos motiva a Vietnam a buscar su ayuda en disputas con China. Vietnam también busca albergar más fábricas de empresas estadounidenses en su territorio, un movimiento con sentido para ambos países. Para Estados Unidos, reubicar las cadenas de suministro en Vietnam es crucial para reducir la influencia de China sobre su economía. A medida que Vietnam alberga más partes cruciales de la cadena de suministro para las economías de Estados Unidos y global, su estabilidad se vuelve más importante para el mundo, lo que implica un mayor interés en defenderla contra los intentos expansionistas de China. Pero Vietnam no solo busca estrechar lazos con la superpotencia al otro lado del Pacífico. Vietnam también ha forjado una asociación estratégica integral con Japón, una mejora en sus relaciones bilaterales que se anunció en noviembre de 2023. Y ese mismo mes, Vietnam e Indonesia fortalecieron su cooperación en defensa. Los dos países declararon que sus marinas
Guardacostas, industrias de defensa, entrenamiento e investigación estratégica tendrían una coordinación práctica y efectiva a todo nivel. En agosto de 2024, Vietnam fortaleció su cooperación militar con Filipinas, especialmente en asuntos marítimos, y se comprometió a resolver pacíficamente sus disputas. Ambos países disputan islas en el mar del sur de China, pero saben que deben unirse contra su adversario común mucho más poderoso. Vietnam también ha forjado lazos más profundos con India, que también tiene interés en prevenir la expansión de China en la región. En noviembre de 2024, Vietnam e India participaron en ejercicios militares bilaterales. El ejercicio UNBACS 2024 buscaba mejorar la capacidad militar conjunta de los contingentes médicos e ingenieros de ambos países como parte de una operación de paz más amplia de la Organización de las Naciones Unidas. El ejercicio, aunque pequeño, demostró el interés mutuo de ambas naciones. Vietnam es una parte geográficamente importante de la estrategia del collar de diamantes de India para contrarrestar la llamada cadena de perlas de China en el Océano Índico. Vietnam e India no han tenido una relación económica tan sólida como deseaban, pero acciones recientes sugieren que ambos países están dispuestos a remediar esto. En julio, el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, propuso una meta de comercio bilateral de 20.000 millones entre ambas naciones. Vietnam e India también firmaron memorandos de entendimiento para aumentar la cooperación en aviación, logística, farmacéutica y energía renovable. El foro donde se firmaron estos memorandos de entendimiento también presenció el primer vuelo directo entre Da Nang y Ahmedabad, simbolizando las esperanzas de una mayor interconexión. Vietnam construye una coalición para equilibrar a China, pero mantiene una feroz autosuficiencia. Ante las agresiones de China en la región, incluyendo hacia Filipinas, un aliado por tratado de Estados Unidos, Vietnam busca fortalecer sus defensas sin depender demasiado de potencias extranjeras. El apoyo de Estados Unidos sigue siendo crucial, pero Vietnam busca fortalecerse y prepararse en sus propios términos. Vietnam ha estado más dispuesto a impugnar las reclamaciones de China en la zona, aunque implique riesgo de escalada. De hecho, tiene sus propios puestos en las islas Spratly, al igual que China. China ocupa las 3 playas más grandes en las Spratlys, Mischief, Subi y Fiery Cross Reefs, pero Vietnam ocupa 5 de las 7 playas más grandes restantes, incluyendo Bar Canada Reef, la 4ª más grande. Las imágenes satelitales de la Iniciativa de Transparencia Marítima de Asia del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales han revelado que Vietnam construyó 692 acres de tierra en 10 características de las Spratlys entre noviembre de 2023 y junio de 2024. Este ritmo superó significativamente las 404 acres entre enero y noviembre de 2023 y las 342 acres en todo el año 2022. En total, Vietnam ha creado 2.360 acres de tierra en el mar del sur de China, cerca de la mitad de los 4.650 de China, y Hanoi lo ha hecho en poco tiempo. En 2021, Vietnam solo había creado 329 acres. El arrecife Canada Bark de Vietnam ahora mide 4.318 metros de largo. Este espacio es suficiente para que Vietnam construya una pista de aterrizaje para aviones militares similares a los de las islas fortificadas de China. Algunas características alardean de nuevas trincheras y defensas costeras. Algunas también han albergado helipuertos temporales. China ha hecho poco para disputar la creciente presencia de Vietnam en el mar del sur de China. China ha sido más estricta con Filipinas que con Vietnam en términos de control y presión. Aunque es posible que China haya evitado plantear problemas con Vietnam porque no quiere crear problemas con varios países al mismo tiempo y evitar acercarlos a una coalición más estrecha, Zach Cooper y Gregory Poling, escribiendo para War on the Rocks, no ven esto como una explicación probable. Después de todo, China bajo Xi Jinping ha planteado problemas territoriales con varios países en más de un frente simultáneamente, desde las islas Senkaku en el sur de Japón hasta los remotos Himalayas que han visto enfrentamientos con India. China ha sido más asertiva durante el gobierno de Xi. En cambio, la respuesta más probable de por qué China no ha impugnado a Vietnam es porque cree que este rival en particular es más difícil de intimidar. Según Cooper y Poling, funcionarios chinos creen en privado que Filipinas terminará cediendo a las demandas de China. La presidencia de Rodrigo Duterte, desde 2016 hasta 2022, reforzó este sentimiento. Duterte frecuentemente buscó estrechar lazos con China para ser más independiente de Estados Unidos, pese a la disputa en el mar del sur de China. Esa idea salió mal y dio a Beijing la impresión de que podía salirse con la suya a expensas de Filipinas. Vietnam, por otro lado, ha demostrado estar preparado para desafiar las acciones de China.
Después de todo, aceptó la batalla en 1974 y 1988. Aunque Vietnam perdió esos enfrentamientos, mostró su voluntad de imponer costos a una China agresiva. Y ha ganado en situaciones difíciles. China conoce bien la capacidad de Vietnam a partir de su miserable guerra fronteriza en 1979, donde el Ejército de Liberación Popular se desempeñó mal frente a las tropas vietnamitas curtidas en batalla. Los líderes de China conocen las capacidades de Vietnam. Dos altos oficiales militares de Beijing, los generales Zhang Yuxia y Lu Zhenli de la Comisión Militar Central, son excepciones porque, a diferencia de la mayoría de sus pares, tienen experiencia en combate como veteranos de la guerra fronteriza, por lo que conocen las capacidades de las tropas vietnamitas. Considerando esto, es probable que hayan recomendado cautela al tratar con Vietnam. Vietnam tiene la tercera cantidad más alta de personal militar total, incluyendo reservas, con 5.850 millones de miembros. Esto indica que 56.9 de cada 1.000 personas en Vietnam pertenecen a las Fuerzas Armadas del país. En términos de personal activo, Vietnam se encuentra en el 9º lugar en el mundo, con 600.000. Aunque el ejército activo es mucho más pequeño que el de China, Vietnam ha demostrado ser una fuerza de combate capaz y no teme enfrentarse a China. Los líderes chinos no necesitan remontarse hasta la guerra fronteriza para recordar esto. El 1 de mayo de 2014, China envió la plataforma petrolera Haiyang Shiyu 981 y 3 barcos de servicio hacia el sur desde la isla de Hainan. El barco, previamente llamado un arma estratégica por el presidente de la Corporación Nacional de Petróleo Offshore de China, se acercó a la isla Triton en Las Paracelso. Estas son las aguas reclamadas por China y Vietnam, pero China cruzó la línea, literalmente. Posteriormente, la plataforma intentó perforar en 2 bloques de hidrocarburos reclamados pero no desarrollados por Vietnam. La ubicación era a 120 millas náuticas al este de la isla Lai Son de Vietnam y a 180 millas al sur de Hainan, convirtiéndola en un punto caliente en los límites económicos teóricos de las dos naciones bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La plataforma petrolera estaba en el lado vietnamita de una línea delimitadora entre los dos países. Recordando lo sucedido en Scarborough Shoal, 2 años antes, Vietnam reafirmó rápidamente sus derechos sobre el área. La Guardia Costera y la Vigilancia de Recursos Pesqueros de Vietnam enviaron barcos para interceptar la plataforma petrolera china y evitar que realizara exploraciones en el área. El 3 de mayo, barcos vietnamitas intentaron interrumpir las operaciones de una plataforma petrolera. China envió rápidamente más barcos para asistir a la plataforma, incluyendo embarcaciones de su Guardia Costera, pesqueros civiles y posiblemente navíos de la Armada del Ejército Popular de Liberación. China colocó sus barcos en anillos protectores, lo cual ya había hecho en disputas con Vietnam en los mares anteriormente. Colisiones inmediatas entre barcos chinos y vietnamitas con acusaciones mutuas. Para el 7 de mayo, Hanoi informó que 60 barcos chinos y docenas de aviones estaban en la zona, mientras que Vietnam aumentó su número de barcos a 29. Los vietnamitas repararon sus barcos dañados y los enviaron nuevamente a la refriega. En Vietnam mismo, grandes protestas contra las acciones de China ocurrieron fuera de la embajada en Hanoi. Las manifestaciones se convirtieron en disturbios a gran escala el 13 de mayo, cuando los vándalos dañaron fábricas extranjeras que creían eran chinas. Más de 200 personas fueron arrestadas debido a la violencia y el caos. Beijing respondió ferozmente y acusó a Hanoi de incitar la violencia. Hasta el gobierno chino advirtió sobre viajar. La situación en el mar escaló a partir de ahí. China acusó a Vietnam de desplegar 60 barcos, mientras que Vietnam dijo que China desplegó hasta 130. Los barcos chinos eran más grandes que los vietnamitas, pero Vietnam continuó disputando el intento de China de explotar el petróleo en el área, a pesar de que uno de sus pesqueros se hundió en una colisión. Incluso hubo rumores de que China había movilizado tropas en las regiones fronterizas. Pero el 27 de mayo, China terminó abruptamente el enfrentamiento al retirar la plataforma petrolera al noreste de la isla Tritón. Oficialmente, la razón fue el inicio de una segunda ronda de exploración de petróleo y gas. En junio, un alto funcionario chino visitó Hanoi, coincidiendo con la retirada de algunos barcos de la Guardia Costera china y la retracción del equipo de perforación de la plataforma petrolera. El 15 de julio, la plataforma se retiró del área un mes antes de lo previsto. El intento de intimidar a Vietnam para que abandonara estas aguas fracasó. Fue uno de los mayores reveses de Beijing en la disputa del Mar del Sur de China. Los enfrentamientos con Vietnam en 2019 y 2023 continúan demostrando que Vietnam sigue dispuesto a resistir los intentos de coerción chinos. Con la cooperación de Vietnam con socios extranjeros que buscan contener la expansión china en el Mar del Sur de China, el país pretende fortalecer su posición para impugnar las reclamaciones chinas en el futuro. Comprensiblemente, China no quiere repetir estas experiencias.
tampoco quiere arriesgarse a crear una coalición más duradera en la zona, como ha estado intentando hacer Vietnam. Recientemente, China ha intentado mejorar su relación con Vietnam. En diciembre de 2023, 3 meses luego de la visita de Biden, China buscó mejorar sus lazos bilaterales con Vietnam. Durante la visita de Estado de Xi a Hanoi ese mes, los dos países firmaron una declaración conjunta de 16 páginas y 36 documentos de cooperación. Los acuerdos incluyeron prioridades de infraestructura, como la construcción conjunta de un nuevo puente sobre el Río Rojo. Cuando se complete, conectará la provincia de Yunnan en China con Lao Cai en Vietnam. China y Vietnam planean crear ferrocarriles interoperables que conecten el sur de China con el puerto de Haiphong en Vietnam. También hubo acuerdos de comunicaciones, un memorando sobre tecnologías verdes y un compromiso para crear una nueva zona económica que facilite el comercio e inversión entre ambos países. Además, hubo acuerdos de seguridad como una línea directa entre el Ministerio de Agricultura de Vietnam y la Guardia Costera de China para atender incidentes pesqueros en el Mar del Sur de China, operativos conjuntos de rescate marítimo, cooperación en seguridad e inteligencia contra fuerzas hostiles, y patrullas navales conjuntas en el Golfo de Tonkin. China ha aumentado sus importaciones de durianes de Vietnam, pero las recientes acciones contra esta asociación pueden estar en terreno inestable. Este mes, los funcionarios de aduanas de China detuvieron los envíos de 33 proveedores de durianes vietnamitas, citando preocupaciones de calidad en medio de una carrera por una cuota de mercado. Aunque China se muestra satisfecha con la producción de durianes de Vietnam, su objetivo es controlar industrias mucho más críticas. China ha intentado inundar el mercado global con acero volcado, acero vendido a un precio más bajo de lo que cuesta producirlo. La estrategia de China surge de su debilidad económica, ya que su sector de construcción no ha sido tan sólido como se esperaba tras la pandemia de coronavirus disease 19. Los fabricantes de acero chinos produjeron más de lo que el mercado requería. Esta sobreproducción solo exacerbó un exceso existente de producto en respuesta a los aranceles prepandémicos que la primera administración de Trump impuso a China. China intentó eludir estas tarifas produciendo más acero para vender a precios más bajos. Como resultado, ahora hay un vasto exceso de oferta de acero en China. China ha intentado aprovechar el exceso arrojando el producto en particular en el sudeste asiático. El acero subvencionado pone a países como Vietnam en riesgo de dependencia a largo plazo del acero chino. El acero es un componente vital de casi todas las partes de una economía nacional. El precio del acero impacta directa o indirectamente en el costo de todos los bienes de consumo, incluyendo los proyectos de construcción que lo requieren. También es una industria vital para la defensa nacional. Si la industria del acero de Vietnam cae bajo influencia china, tendría dificultades para construir los barcos necesarios en otro enfrentamiento con China sobre derechos en el Mar del Sur de China, por nombrar un ejemplo. Por eso Vietnam lucha contra el dumping de acero chino. En diciembre de 2023 impuso un impuesto antidumping sobre el acero laminado en frío de China. Esta tarifa fue en respuesta a un déficit comercial de acero de 31.4 mil millones con China en los primeros 11 meses de 2023. El 24 de junio, Vietnam inició una investigación antidumping sobre productos de acero de China y Corea del Sur. Esto fue otra demostración de que Vietnam es un país menos dispuesto a tolerar las tácticas típicas de China. Vietnam se distingue de otros países en el Mar del Sur de China. Ha tenido una historia consistente de enfrentarse a su vecino del norte más poderoso, a menudo con un riesgo considerable, y el régimen en Beijing tiene una preferencia por el acoso y hacer sus negocios en las sombras. Se afirma a sí mismo con tácticas de rebanado de salami y en operaciones de zona gris, donde tiene una ventaja abrumadora de poder duro o psicológico, pero cuando la luz del día ilumina sus operaciones, reacciona de manera diferente. Como mostró el enfrentamiento en 2014 al gobierno chino, le disgusta involucrarse en disputas prolongadas y muy públicas. Beijing es muy adverso al riesgo. Cuando calcula un riesgo de incurrir en costos significativos, tiende a retroceder como en 2014. Vietnam, a diferencia de otros vecinos de China, ha sido excepcionalmente consciente de este hecho y ha actuado en consecuencia. Vietnam quizás no pudo impedir que China tomara las Paracel o gran parte de las Spratly, pero siempre ha mostrado su voluntad de luchar. A veces eso basta para asustar al abusón. ¿Qué crees que sucederá después en la tensa relación entre China y Vietnam? Recuerda dejarnos tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte para más análisis de expertos militares.